pasamos a la última mesa, a la mesa que nos va a servir para cerrar y para hilvanar todo lo que se ha hablado en estos 2 días de encuentro. Una mesa que tengo yo también el privilegio de coordinar, en la que participará Joaquín Ruiz, que es vocal asesor de la Dirección de Gobernanza Pública del Ministerio de Hacienda y Función Pública, y Carmen Seisdedos, subdirectora de Evaluación de Políticas Públicas e Innovación del Instituto Andaluz de Administraciones Públicas. ¿Cuál es el leitmotiv de esta mesa? Es decir, a lo largo de estos 2 días de encuentro hemos reflexionado acerca del estado de salud de la innovación pública, de nuestros aciertos y de nuestros errores, acerca del lugar que esta innovación ha de ocupar en las administraciones de esta década tan desafiante y tan volátil que acaba de empezar, pero que creo que a todos se nos está haciendo un poquito larga. Hemos hablado de errores, de aciertos, de buenas prácticas, de innovación social, colaborativa, compartida. En definitiva, hemos tratado de cartografiar, si se me permite la palabra, el mapa del estado de la innovación pública, para que entre todos podamos implantarla, divulgarla y, sobre todo, compartirla como realmente se merece. Y en ese sentido, y hemos tratado de ser un poco críticos, hemos seleccionado 8 pecados capitales que toda persona u organización que se considere realmente innovadora debería de combatir. 8 pecados que son los que lesionan a la salud de la innovación pública. Pues son los causantes de muchos de los problemas que se han ido comentando y que todos hemos conocido, tanto en el chat como en cada una de las mesas. Así que, sin más, voy a cederle la palabra a Joaquín Ruiz, que nos va a hablar del primer pecado que nosotros hemos identificado, que es el de la confusión en la finalidad y en la naturaleza de la innovación, el del adanismo. Adelante, Joaquín. Muy bien, muchas gracias, Álvaro, gracias, María, y gracias también a Miguel, el incansable Miguel, que me ha invitado, ha tenido la deferencia de invitarme por segunda vez a estos encuentros ICIP. También quiero felicitaros por el enfoque innovador que le habéis dado a esta mesa, ¿no? Y ya que estamos en este tono sacramental de cuáles son los pecados de la innovación o de los que incurren los innovadores públicos o pueden incurrir, y en cuáles son las penitencias que deberíamos administrar. Hombre, a mí me gustaría decir como cuestión previa que las penitencias deberían no ser punitivas y deberían ser viables, ¿no? Porque si decimos tírate por ese precipicio o córtate las venas, pues entonces poco solucionamos. Yo creo que tienen que ser viables y rehabilitadoras, que sirvan para algo, ¿no? Y en este sentido, yo creo que no tendría mucho interés, ¿no?, que intentásemos clasificar estos 8 pecados que Álvaro ha calificado de pecados capitales. No tiene sentido, como digo, que pensemos y decir, bueno, pues estos de los 8 son mortales, estos son veniales. Todos ellos tienen importancia, todos tienen la misma importancia, pero a mí sí que me gustaría establecer una distinción entre el primero de estos pecados, el que hemos denominado la confusión en la finalidad y la naturaleza de la innovación, porque es de carácter conceptual, es previo, y entonces en este sentido casi todos los demás dependen de él, van al arrastre de él, porque si no establecemos naturalmente cuáles son los límites de lo que es la innovación, si no lo entendemos bien, pues difícilmente podremos entonces abordar las penitencias para los otros pecados. Dicho de manera resumida, este primer pecado es de carácter conceptual y los otros serían de gestión, por así decirlo. Y claro, sí que me gustaría añadir que si bien no todo naturalmente está inventado, faltaría más, porque si no seguiríamos en la edad de la piedra, si no todo está inventado, tampoco hay que caer en el adanismo que decía Álvaro de que todo está por inventar. No todo está por inventar. A propósito de inventar, sí que me gustaría decir, y en línea conceptual, que innovar no es inventar. Son cosas parecidas, pero yo creo que es necesario que lo tengamos en cuenta. El innovador, y digo entre paréntesis, el innovador colectivo, no es un inventor. Y desgraciadamente en nuestro país tenemos numerosísimos ejemplos, se me ocurren, ¿no?, de invenciones que no han llegado a innovaciones. ¿Quién no conoce a Isaac Peral, no? Pues estas invenciones no llegaron a innovaciones por falta de un entorno propicio, de una infraestructura. El otro día, ya termino esta primera intervención, vi un documental en la televisión sobre Emilio Herrera, que no sé, conoceréis alguno de vosotros, que fue un ingeniero aeronáutico y aeroespacial. Bueno, pues este señor, entre otras muchas cosas, inventó el traje espacial, que luego sirvió para que la NASA lo utilizara y lo implementara. Pues bueno, esa no es una invención ni una patente española. ¿Por qué? Porque fue una invención, pero no una innovación, por este motivo que os decía. Por lo tanto, yo como penitencia, y ya sí que termino, diría,
para combatir ese adanismo que decíamos y para precisar el alcance y el contenido de la innovación. Hay que leer, leer y leer. Hay que documentarse sobre la historia y los aportes de la innovación. Hay que tener experiencias, hay que tener en cuenta experiencias anteriores y hay que dejarse asesorar y escuchar por quien lleva tiempo en la innovación y en la gestión pública. Bueno, eso es lo que me gustaría haber contestado con respecto a al primer pecado. Esta sería mi primera penitencia. En ese sentido, y por apoyar un poco lo que dices, creo que podemos hacer referencia a eso que dice Máximo Fraile de no hace falta inventar 37 veces la rueda. Aunque uno invente la rueda, uno la palanca y uno el fuego y todos nos pongamos en común, acabaremos teniendo todos el mismo resultado, pero con mucho menos recursos y con mucho menos esfuerzo y con una transformación mucho más optimizada, que es lo que busca la innovación. El segundo pecado, que tenemos la suerte de que nos lo cuente Carmen, habla sobre la insuficiencia en el liderazgo innovador estratégico. Bien, bueno, buenos días, gracias por contar conmigo y nada, encantada de estar con todos y con todas vosotras innovadores. Pues bien, sí, el segundo pecado con el que hablaba con Joaquín y con Álvaro, la insuficiencia en el liderazgo estratégico. Bien, ¿qué podemos hacer? Sabéis que la innovación es un cambio y exige siempre gestionar el cambio. Alguien tiene que liderar ese cambio. O sea, no podemos pensar que el cambio se lidera solo. La ponente anterior, Pilar, hablaba un poco de todo esto. Y es imprescindible que los gestores, o sea, los políticos, sobre todo los líderes de las organizaciones públicas, lideren este cambio. Pero es verdad que no siempre ocurre. No es algo que esté en la agenda, no es algo que se entienda, como decía antes Joaquín. Parece que la innovación es ser creativo, es inventar, y no es eso, es mucho más. Es un trabajo en equipo, es algo que hay que hacer colectivamente, es algo que parte de un diagnóstico y a partir de ese diagnóstico y de un pensamiento colectivo innovamos. Entonces, penitencias. Pues yo creo que hay que trabajar la cultura de la organización, de manera que, quiero decir, el problema es que esto no se hace de un día para otro, ¿no? Entonces hay que trabajar la cultura de la organización por la parte, digamos, de todas las personas que la constituyen. Hay que hacer visible en las agendas políticas este trabajo que se está haciendo y sobre todo los logros que se consiguen. Y yo creo que una cosa muy importante, en la que quizás hagan más pecados, que me parece muy relevante, y es trabajar la propia red de innovación en la que tú estás, de manera que muchas veces la propia red hace el aporte y se ve más la red que te apoya que la organización en la que tú puedes estar. Y luego creo que tenemos que trabajar en meter en el propósito de nuestros líderes la innovación y yo diría que la penitencia aquí para todos y todas nosotras es tener paciencia, resiliencia y ser persistentes. Las cosas no se cambian de la noche a la mañana, las cosas requieren su tiempo y un cambio cultural no es algo sencillo. Entonces, la perseverancia creo que es una penitencia que nos debemos de aplicar. Muchísimas gracias, Carmen. Ahora vamos con el tercer pecado, que es la falta de planificación sistemática y, por ende, la falta de tiempo para innovar. Gracias, Álvaro, y saludo personalmente a Carmen, que he sido un maleducado antes, no he dicho que era un placer también compartir mesa con ella, pero en efecto así es. Así que, Carmen, me alegro de saludarte y de que llevemos un poquito a pachas esta mesa. Bien, me preguntas, Álvaro, planteas el pecado de la falta de planificación sistemática y, por ende, de falta de tiempo para innovar, ¿no? Porque tiene relación. Yo creo que esto, después de oír la intervención de Carmen, me vuelve a plantear que hay una cierta secuencia lógica en los pecados, ¿no? Hemos hablado de insuficiente aprehensión o comprensión del problema o del asunto, de lo que es la innovación, una insuficiencia de liderazgo, y eso nos lleva naturalmente, y entronca con lo que decía Carmen, a la falta de planificación. Yo creo que esto, en cierto modo, es, si lo admitimos así, es un problema de gestión, ¿no? Hay que ser conscientes de que la gestión no funciona por sí sola. Es necesaria, pero sobre todo en el ámbito público hay que gestionarla. Y gestionar, ya sabemos lo que consiste, ¿no? Eso sí que lo sabemos ya desde hace mucho tiempo, ¿no? La gestión es un ciclo y empieza por la planificación. Por lo tanto, como penitencias para los innovadores, no solamente
que aprendan técnicas, herramientas, etcétera, sobre la innovación, sino sobre la gestión y la planificación en general. Eso es aplicable también a la innovación. Y si no utilizamos métodos, técnicas de gestión y de planificación, pues difícilmente podremos avanzar. Hay que mostrar siempre el trabajo que hacemos, ¿no? Como algo planificado, no como improvisaciones. Hay que facilitar espacios para la planificación, hay que concienciar de la necesidad de dedicar tiempo, que no es improvisación. En fin, son una serie de penitencias que, como decía antes, yo creo que son asumibles y que pueden ser puestas en práctica. Pues muchísimas gracias, Joaquín. Yo creo que es un pecado fundamental y que posiblemente todos hemos pecado de eso en algún momento de nuestra vida. Y en ese sentido me gustaría avanzar a ese cuarto pecado también, que nos lo va a comentar Carmen, que es la falta de asunción de la necesidad del cambio. Esa es, yo creo que creencia que tenemos todos de que estamos mejor de lo que realmente estamos. Bueno, es verdad, o sea, realmente parece que todo nos lleva a, es todo tan complicado, tan complejo entre la administración pública, que todo nos lleva a seguir haciendo de manera mecánica las cosas que venimos haciendo sin preguntarnos si se podrían de hacer de otra manera. Yo creo que, bueno, como penitencia, creo que hay que generar espacios para hacer emerger aquellas cosas que vemos que no llegamos, aquellos problemas que no resolvemos. Hacer emerger esas problemáticas, involucrar a las personas que sean más afines para que intentar empezar a dar respuesta a esos problemas que hemos hecho emerger. Y, sobre todo, convencer a la organización de que no podemos conseguir resultados diferentes haciendo lo mismo. Quiero decir, que el cambio se produce porque queremos cambiar cosas todos en nuestras organizaciones y hay que generar espacios para identificar en qué estamos fallando o dónde querríamos llegar y en ese sentido pues ver cómo podemos cambiar, ¿no? Haciendo otro tipo de cuestiones. Dejar un poco, intentar desaprender lo aprendido, hacer un ejercicio de desaprendizaje para poder abordar esto. Y yo creo que hay una oportunidad para esta necesidad de cambio muy concreta que los gestores de las administraciones públicas me van a entender, y es que, queramos o no como organización, la ejecución de todos los fondos europeos Next Generation nos obliga a incorporar la innovación de manera transversal. Entonces, tenemos que cambiar obligatoriamente porque hay una responsabilidad en una buena ejecución de esos fondos y eso pasa por la innovación. Pues me parece fundamental casi los dos últimos puntos que has comentado, Carmen. Primero, el de desaprender lo aprendido, ese método socrático que lleva más de 2.500 años implantado, pero que parece que todavía no ha llegado a muchas mentes y parece que todavía hacen falta otros 2.000 años para poder empezar a asumirlo como propio. Y sobre todo fundamental el contexto de los fondos europeos en los que estás hablando. Estamos en un momento, ya lo he dicho antes, histórico como país y creo que la innovación debe de ser uno de los pilares sobre los que se cimenta todo este proceso de cambio que van a vivir no solamente las administraciones públicas, sino también la sociedad privada y la sociedad civil, y la innovación debe de ser uno de esos pilares fundamentales. El quinto pecado que tenemos, que no lo comentará Joaquín, es la autosuficiencia y egocentrismo en las acciones. Sabemos que el título es duro y es picante, pero creemos que es certero. Sí, yo creo que este es un pecado bastante corriente también que se da, ¿no? Pero creo que tiene dos facetas, tal y como está, como vemos o como contemplamos este pecado, ¿no? Que es, como si dijéramos por una parte, el de la introspección o el ensimismamiento que puede producirse y luego el de ignorar la finalidad o el aspecto teleológico que tiene la innovación, que es la de generar valor público. Porque en función de estas dos facetas o de estas dos vertientes también tendremos que imponer una penitencia u otra. Bien, yo creo que por lo que se refiere a lo primero, a esa introspección o ese ensimismamiento, yo creo que aunque la creatividad sea la base de la innovación, eso nadie lo va a negar, y esta creatividad se genera en cerebros individuales, en cerebros de mujeres y de hombres, ¿no? Pero, sin embargo, el paso de la creatividad a la innovación, ese paso se da en espacios colectivos. Entonces, eso es por un lado. Y por el otro, yo creo que debemos tener siempre presente esa generación de valor público, que es el valor público, pues es, como sabemos todos, el que posibilita el bienestar colectivo. De modo que yo sugeriría dos tipos de penitencias. Por lo que se refiere
a lo del valor público, hay que fomentar también el aprendizaje, darle este contenido axiológico también a la innovación, ¿no? Es decir, que los innovadores deben recibir formación intensa y profunda sobre lo que son los valores del servicio público, sobre lo que es la esencia del servicio público, porque eso les va a hacer que dirijan bien su innovación y que comprendan para qué se innova, cuál es el leitmotiv de la innovación. Y luego, por lo que se refiere al otro, al individualismo, vamos a llamarle así, yo creo que la penitencia sería forzar al innovador a que tenga siempre conectada la antena a lo que ocurre a su alrededor, pero no solamente en tu alrededor inmediato o en un primer círculo de tu entorno, sino en general, ¿no? Porque se puede aprender de muchos ámbitos alejados al nuestro. Por eso Máximo, que le has mencionado antes, Máximo Fraile, seguro que si esto me estuviera escuchando le va a dar la risa, porque yo voy a insistir en lo de siempre, en la necesidad de la exaptación, de lo que podemos aprender de otros sitios distintos, de ámbitos presumiblemente muy alejados del nuestro, pero que sin embargo son los que precisamente nos pueden dar ideas y fórmulas para llevar adelante nuestras innovaciones. Genial, Joaquín, muchas gracias. Vamos con un pecado que seguro que le suena a toda la gente que está presente en el chat, que es el de la desconfianza y el no reconocimiento del personal innovador. Adelante, Carmen. Bueno, este es un pecado que sufrís efectivamente. Seguramente todas las personas que nos están siguiendo, si han llegado hasta esta hora, lo sufren. Yo creo que aquí hay muchas cosas que podemos hacer y casi que voy a hablar un poco por la experiencia propia, ¿no? Yo creo que lo primero que hay que hacer es trabajar equipos de innovación. Es más fácil reconocer el trabajo de un equipo que llega a un logro y que esos equipos sean multidisciplinarios. Y nosotros lo hacemos, trabajar la innovación en equipo a través de Innovanda, que al final es una red de innovadores que trabaja en la Junta de Andalucía. Luego creo que hay que generar espacios y esos espacios a veces son, pues, por ejemplo, InnoLab es un espacio donde plantear retos, donde resolverlos colectivamente, donde incorporar gente que no sea empleada pública, sino que pueda ser otros actores. Entonces, creo que hay que generar espacios, además deben ser espacios, además de equipo, multidisciplinares y abiertos a la sociedad. También me parece que es muy importante, aquí estoy abriendo todo para casa, pero bueno, también creo que es importante incorporar en la normativa de función pública que sea un valor el pertenecer a un equipo de innovación, que sea un valor trabajar en proyectos colaborativos. Nosotros en Andalucía, en el anteproyecto de ley, hemos incorporado como valoración de cara a la evaluación del desempeño, colaborar en proyectos de innovación, en proyectos multidisciplinarios, de gestión del conocimiento y alguna cosa más. Pero está metido ahí en la norma, todavía no se ha aprobado. Pero por lo menos ha habido receptividad por parte de función pública y por parte un poco de todas las personas que han intervenido en la ley, que sabéis que esto es un entramado complejo. Y luego también diría que nosotros hemos descubierto una metodología que es el Artos Hosting, que es la que utiliza la Comisión Europea para intentar que diferentes países colaboren y se pongan de acuerdo. Todo eso da un fortalecimiento inmenso a nuestros innovadores, porque a veces, lo que decía en el primer punto, aunque me repita, muchas veces el reconocimiento del personal innovador viene porque fuera se nos reconoce. Entonces, me parece que eso es muy importante. Y sobre todo yo creo que incluirlo en la normativa es un paso esencial, ¿no? Pues muchas gracias, Carmen. Vamos con el siguiente pecado, que nos habla de no reconocer al ciudadano como propietario y usuario de los servicios públicos. Fijaos, ¿no? En el lugar séptimo aparece esto. Yo creo que el orden es aleatorio, ¿no? Nos topamos con el ciudadano ahora, porque cuántas veces hemos oído hablar y somos conscientes de ello, que es nuestra razón de ser, ¿no? Entonces, que es que ese no reconocimiento del ciudadano como propietario y usuario, como dicen algunos, eso como prosumidor, etcétera, etcétera, ¿no? Como considerar al ciudadano como un sujeto pasivo de la innovación pública y no como un actor. Incluso que hasta puede subyacer desconfianza y recelo ante las aportaciones de la voz del ciudadano. Bueno, pues parece de perogrullo, ¿no? Pero muchas veces incurrimos en el error de que la innovación no es una cuestión técnica, no es una cuestión propia de expertos, de los funcionarios, como si los funcionarios fuéramos una nueva nobleza de toga y que aspiramos, ¿no?, a estar en ese estamento. Y no, los funcionarios somos servidores públicos, no somos déspotas ilustrados. Entonces, ¿cómo vamos a querer innovar
a renovar, a cambiar nuestra administración, que es deficiente, si no es contando con los ciudadanos, con la voz del ciudadano. Para eso, penitencias, pues de carácter general. Profundizar en auténticos mecanismos de participación ciudadana. Yo creo que en este sentido vamos avanzando, pero hay que profundizar y ahondar en ellos. Pero fijaos que antes he hablado de pasada de la exaptación, ¿no? De captar ahí, tener la antena puesta y ver qué se hace en otros sitios, ¿no? Si vamos siempre con esa especie de percepción o de actitud abierta, como el flaner, aquel que decía Baudelaire, ¿no? Que iba paseando por las calles y se iba fijando en las cosas. Bueno, perdonad que sea un poquito en tono de broma. Fijémonos, ya que hablamos de participación ciudadana, ¿no? De darle voz al ciudadano, de coinnovar, ¿no? O de co-crear con el ciudadano. Fijaos cómo funcionan, por ejemplo, las comunidades de vecinos, ¿no? En eso es algo en lo que casi todos podemos tener experiencia. ¿Cómo funcionan las comunidades de vecinos con sus administradores? A lo mejor, y esta sería la broma, yo impondría una penitencia de que los funcionarios que quieren trabajar en innovación hicieran prácticas en una oficina de un administrador de fincas para ver cómo se gestiona él y cómo se entiende con los copropietarios de esa finca. En fin, yo creo que hay que trabajar en metodologías de verdadera participación como las HackCamp, ¿no? Los procesos de co-creación, etcétera, etcétera. Pues muchísimas gracias, Joaquín, y ya pasamos al último de esta lista de 8 pecados que luego repasaremos, y es un pecado que creo que muchos hemos cometido a lo largo de nuestra vida, que es no evaluar resultados e impacto. Bueno, verdaderamente este pecado es un pecado usual en todas las administraciones públicas. Nos da mucho miedo evaluarnos. Fíjate, cuando realmente tú eres el que determina qué vas a evaluar y qué vas a hacer transparente. No debería darnos miedo a evaluar, porque parece que siempre va a haber cosas que no conseguimos. Siempre hay una manera de explicar por qué no has conseguido los resultados que tú querías. Entonces, yo para este pecado, en el que nos da tanta miedo evaluar resultados e impactos, recomendaría, y nosotros lo hacemos, esto, prototipar en privado, ver cómo funciona. Por ejemplo, nosotros lo estamos haciendo en gestión por objetivos, llevamos casi 2 años prototipando la gestión por objetivos, además de una manera con objetivos aspiracionales, no es fácil, es complejo. Prototipa en privado y cuando ya tengas seguridad sale a lo público. De manera que necesitamos pequeños buenos resultados que no nos den miedo a salir en público mostrando que no somos capaces. Nosotros esto además el instituto lo hacemos permanentemente, es decir, nosotros damos cuenta todos los años de nuestro plan de formación y hay cosas que no conseguimos, pero explicamos por qué, no pasa nada, ¿no? Entonces yo digo, prototipar en privado y salir con confianza. Luego hay otro tema que nosotros estamos también experimentando aquí y también me parece que es importante, aunque no hemos llegado a conseguir lo que os voy a decir, pero a ver, cuando, y aquí por ejemplo en el tema de género y tal, lo que se ha hecho es formación y después auditorías, incluías en el presupuesto temas de género, ¿no? Vale. Yo creo que tiene que haber un primer momento de formación, de que la gente confíe y luego la obligatoriedad. Entonces, nosotros hemos intentado, sin éxito, sacar un decreto que obligue a que toda la planificación estratégica lleve una evaluabilidad previa, ¿vale? No lo hemos conseguido, pero sí que es verdad que cada día más organismos acuden a nosotros de manera voluntaria y en este primer periodo de formación para pedirnos que hagamos un informe de evaluabilidad previa del plan o programa, del documento estratégico que sea. Entonces, yo creo, aquí vuelvo a decir lo mismo, hay que tener paciencia, hay que prototipar y hay que intentar incorporar poco a poco en la norma o en la práctica este tipo de cuestiones. Y vuelvo a decir lo mismo que dije al principio, creo que aquí estamos sembrando en un terreno hostil. La administración es anti-innovación, es jerárquica, funcionan departamentos estancos, o sea, es un entorno costoso, entonces tenemos que sembrar, tenemos que ser pacientes, resilientes, persistentes y no venirnos abajo. Y tener de apoyo, pues otros locos, o sea, otras personas como nosotros, es decir, otras personas que también estén dispuestos a innovar
para generar valor público, porque lo importante, como decía Joaquín antes, lo importante de nuestro trabajo y de la innovación no es otra cosa que generar valor público para la ciudadanía a la que nos dirigimos. Entonces, eso, yo siempre la paciencia, la resiliencia y la persistencia como penitencia la recomiendo. Pues me gustaría agradeceros a los dos este tiempo que nos habéis dedicado y me gustaría cerrar este segundo encuentro con la misma pregunta que le hice a las dos personas que estuvieron en la ponencia inaugural, que fueron Óscar Cortés y Jorge Barrero. Y es que, después de este entorno tan hostil que nos ha hablado Carmen, que nos digáis por qué merece la pena innovar. Carmen, las señoras primero. Pues la verdad es que yo creo que porque es necesario, o sea, no hay, es decir, primero por impulso, ¿no? También por impulso, es decir, las personas que tenemos vocación de servicio público, si vemos que algo está mal, intentamos buscar otra alternativa con otros. Entonces, a mí es que de manera natural como que me sale, ¿no? Pero quiero decir que sobre todo hay que innovar porque si no vamos a ser irrelevantes. La ciudadanía nos está pidiendo que innovemos y hay que escucharlo. Entonces, yo creo que la pervivencia de las organizaciones públicas pasa por la innovación. Y lo que decía de los fondos europeos, ahora mismo a corto plazo, es muy, muy importante. Por eso tenemos que innovar. Porque tenemos que, de alguna manera, en un momento complejo y donde mucha gente lo está pasando mal, que dar alternativas distintas y facilitar la vida de las personas, de las empresas, de la sociedad en general. ¿Y tú, Joaquín, por qué merece la pena innovar? No, me parece muy oportuno lo que ha comentado por dos veces Carmen, ¿no? De lo de los fondos Next Generation que están obligando, porque eso me trae a la memoria lo que decía Nassim Taleb, ¿no? Que muchas veces se innova por sobrereacción ante problemas o crisis que se te han planteado y no por capricho, ¿no? No por un ejercicio para divertirte. Bueno, pero respondiendo a la pregunta en concreto, yo diferenciaría en por qué hay que innovar desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista personal. Desde el punto de vista institucional ya lo ha apuntado Carmen, porque si no nos convertimos en irrelevantes o la administración va a volver a lo que era la administración en el siglo XVIII hasta el siglo XIX, ¿no? Lo que era seguridad, defensa y relaciones exteriores y ya está, y nada de servicios públicos. Y desde el punto de vista personal, pues sencillamente porque si no, sería un aburrimiento. Yo por lo menos así lo veo, ¿no? Si no innovas, lo que haces, cumples tus 8 horas de trabajo al día y ya está, pues no, eso sería, personalmente sería un fracaso y un aburrimiento supino, ¿no? Y a mí me gusta añadir que es muy bonito que cuando trabajas, cambias y consigues innovar algo y ves que ese cambio tiene una resonancia positiva en la sociedad o en tu entorno, es muy bonito, os lo digo de verdad. Es decir, supongo que todos los que estéis aquí lo habéis experimentado muchísimas más veces que yo, pero es de las cosas que me hace que merezca la pena. Cuando ves como un pequeño proyecto en el que has formado parte ha mejorado la vida de tu ciudad, de tu comunidad o del ambiente en el que sea, de verdad que hace que todas las horas previas malas de trabajo y de sinsabores y de dificultades se te olviden y vayas a tu casa y se lo cuentes a tu familia, a tus amigos y que, oye, pues mira, por esto merece la pena. Que te sientas en el vértice de la pirámide de Maslow, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Pues nada, me gustaría agradeceros a ambos, a Carmen y a Joaquín, vuestra dedicación, vuestro tiempo y que nos hayáis acompañado en este cierre del segundo encuentro de innovación pública del ITCIP, que recojo el testigo de lo que me habéis dicho absolutamente todos e intentaremos que el año que viene sea presencial, ¿vale? Lo intentaremos. Es difícil, pero lo intentaremos, que sé que no lo habéis pedido todo el mundo. Y nada, muchísimas gracias a tanto a vosotros como a todos los ponentes que han participado y a toda la gente que ha estado conectada desde casa, desde el puesto de trabajo, dedicando los tiempos de su vida para formar parte de esta comunidad innovadora tan bonita que estamos haciendo.